Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Empezamos con 10 minutos de retraso porque nuestro querido amigo Joaquín de AMES, Ciencia y Espiritualidad, está en Sevilla y ya sabéis lo que ha pasado en Sevilla en la jornada de ayer, ¿no? Y había alguna complicación en la comunicación. Buenas tardes, don Joaquín de Instituto AMES, Ciencia y Espiritualidad. Buenas, ¿Cómo estás, querido? buenas tardes, Antonio. Pues mira, muy bien, gracias a Dios y a todo lo que nos acompaña. Muy contento de estar aquí, muy contento de que siempre te acuerdes de mí, que hagas un hueco en tu programa siempre para darme un poco de voz y en definitiva pues agradecido a la vida, que es lo que estábamos hablando, por tener tantas buenas personas alrededor, porque yo entiendo que al final vibramos y en base a esa vibración nos rodeamos y nos unimos y es lo más bonito que nos puede pasar. Muy bien, Joaquín, muchas gracias por aceptar mi invitación. Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? Muy Jonathan, bien, buenas muchas tardes. gracias, hombre. Aquí, Gracias. Bienvenido. José Manuel, buenas tardes. Bueno, saludo así. Bueno, Joaquín, eh, hablemos del amor. Ya sabes, esa canción era de Rafael, si no me recuerdo, ¿no? Hablemos del amor, una vez más. ¿Eh? Oye, cuéntame un poco acerca de ese libro maravilloso que tienes en marcha, que ya tienes editado, que se puede comprar en Amazon y donde aparecemos aparecemos Jonathan y yo. O sea, que fíjate qué casualidad, ¿no? Pues, Eh, ¿Qué te están diciendo las personas que han leído el libro y que lo han compartido? ¿Qué te han dicho? Cuéntame. Mira, de momento el libro lo compartí con una serie de personas para que antes de publicarlo y editarlo definitivamente pudiesen darme una opinión. Por lo general me quedo muy sorprendido porque historias que para mí en principio habían sido comunes o historias de mi vida, pasajes, momentos que yo no les he dado importancia, estas personas se han quedado muy impresionadas, incluso me han llegado a decir, pero de verdad tú has vivido esto, tú has pasado esto, yo jamás lo hubiese imaginado. Entonces, te das cuenta que muchas veces normalizamos situaciones que son extraordinarias y nosotros las acabamos haciendo como, pues, o las acabamos normalizando. Te digo que el libro nació de la conferencia con el mismo nombre y Antonio, era una necesidad de expresar en papel, de dejar escrito lo que yo había no solo pasado, porque siempre lo digo, que no quiero que esto se vea como algo traumático, sino lo que había aprendido, lo que había evolucionado y compartirlo con los demás. Entonces, como te digo, son muchísimas las personas a las que les compro el libro que se han quedado pues muy impresionadas y dicen que les está gustando mucho. Date cuenta que en el libro cuento también experiencias mías desde pequeño. ¿Por qué? Porque en el libro, que tengo pendiente enviártelo firmado, que ya puedo hacerlo, que era mi ilusión, enviártelo firmado y dedicado y ya podrás leerlo. En el libro yo cuento vivencias cuando estoy privado de libertad como medium y las reacciones que tengo son en base a una experiencia de vida. Entonces, para que el lector acabe comprendiendo por qué yo reacciono de una manera, le explico de dónde vino mi aprendizaje en tiempo anterior para poder reaccionar así. Entonces incluyo muchas anécdotas que evidentemente por tiempo en una exposición, que normalmente una conferencia más de una hora no debe durar, no me da tiempo a compartirlo con todas las personas. Pero mira, fue precisamente mi pareja la que me dijo, cuando yo le iba contando mi historia, mi vivencia, la que me dijo, oye, esto es muy interesante. Yo creo que esto a cualquier persona que lo oiga o lo pueda leer, se va a quedar con la boca abierta, como te he dicho, porque yo ya esto lo estaba normalizando. De hecho, Antonio, la conferencia como tal, yo tengo una hijada, sabéis que soy santero coronado, coroné santo en Cuba. Una hijada mía me suele dejar un piso que tiene en la playa y estuvimos un fin de semana allí desconectando antes de que llegase toda la sentencia, aunque ya sabíamos que el juicio iba a salir a favor, por lo que se había hablado, por el fiscal, por el abogado, y decidimos confeccionar en ese fin de semana la conferencia. Como te estoy diciendo, de todas esas historias,
decidí ampliarlas para el libro. Sobre todo ella me animó mucho porque vuelvo a insistir, decía, oye, es que esta historia, aquella otra, es increíble. Es que te digo, mira, hay un momento de mi vida, por ejemplo, que cuento en el libro, en que yo tenía una relación con 18 y 19 años y yo me vi a Madrid. Y estando durmiendo a mí se me aparece eh, la abuela de esta chica, estábamos durmiendo juntos. ¿Qué sucede? Que yo evidentemente en aquel tiempo con esa edad pasaba muchísimo miedo y yo creía en parte que esto que yo había visto era pues un momento de, bueno, un duermevela, un momento de que estás medio soñando, que yo esto realmente no lo había vivido. Pero al día siguiente, por ejemplo, la prima de esta chica, que no sabía nadie de la familia que yo iba ya a quedarme de vez en cuando, pues resulta que la que era mi pareja me llama muy nerviosa diciéndome que es que a su prima le había dado un ataque de ansiedad porque se le había presentado la abuela. O sea, ya éramos dos personas que no sabíamos de esta vivencia, de esta experiencia, de esta presencia y se confirmó. Entonces, son muchas pequeñas historias que cuento en el libro y claro, es lógico. Yo, si te soy sincero, yo no he hecho el libro con intención de que se venda más o menos. Como te decía antes, la intención es plasmar en un libro vivencias mías, que tengo muchísimas más, por supuesto, y poder cerrar una etapa de mi vida. Una etapa que, como digo en la conferencia, bueno, fue un huracán que arrasó mi vida hasta traerme hoy aquí, con unas experiencias nuevas, con un desarrollo personal muy fuerte y con un crecimiento espiritual también muy fuerte, porque al final te ves obligado, quieras o no, a usar la espiritualidad entre muros, ¿no? Como digo, privado de libertad. Y sí, parece que, bueno, que está teniendo aceptación y bueno, yo contento, Antonio, de que sea así. Oye, hablemos un poco sobre tu libro. ¿Y qué ha supuesto para ti escribir el libro? Es decir, ¿te has liberado de muchas cosas? Sí, Antonio, sobre todo me he liberado de muchas cosas, porque mira, eh, ya no solo lo que yo viví cuando estaba allí, que son experiencias muy fuertes, y está aquí mi amigo Jonathan que las puede corroborar, muchas de ellas, porque la pasamos juntos, sino lo que yo viví fuera, porque yo lo digo en el libro, es que lo que yo me encontré en la calle una vez que a mí me conceden libertad era mucho peor, pero mucho peor lo que yo me dejaba atrás. Me encontré un juicio público, en prensa, radio, ten en cuenta que yo era secretario general de CESIF, Tusan, una empresa pública de Sevilla, y yo me encontré que a mí me habían colgado del palo de la bandera. Muchas traiciones, mucha gente que me daba de lado. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago la conferencia, Antonio, yo me siento bien porque lo explico. Y en el último sitio que estuve, que fue en el foro ACE de Nerja, la expongo y la gente fue la primera vez que yo siento que me aplaudieron de verdad cuando yo acabo la exposición. Pero a mí me faltaba algo, me faltaba plasmar todavía por escrito muchos más detalles, como he dicho antes, no cabía y ha sido algo liberador, algo que me ha podido ayudar a quitar un peso de encima. Aparte, yo soy una persona que aclaro muchas mis ideas escribiendo. Cuando tengo algún tipo de problema desde niño que yo no entiendo, empiezo a escribir y empiezo a desenredarme. Entonces, para mí ha sido un medio siempre de expresión, como muchas personas, pero de liberación. De hecho, como medium, yo tengo infinidad de libros que encuentro por ahí, de poemas, de versos, de mensajes que me han dado en versos, que alguna vez lo encuentro y me quedo sorprendido. Ayer, consultando con otro medium, que él veía vidas pasadas, me decía, Joaquín, es que yo veo, me están mostrando que incluso hay libros tuyos de vidas pasadas que tú has escrito en otras vidas y me parece muy sorprendente. Claro, yo le decía, no me extraña porque de siempre me ha gustado mucho escribir. De hecho, tengo pendiente escribir un libro un poco más extenso que quiero dedicarle más tiempo, pero este libro me gustaría hacerlo ya directamente canalizado con los guías. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, hay mucha información que recibimos en algún sueño, pero sabemos que cuando despertamos la podemos llegar a perder. Hace no mucho tiempo atrás yo tuve un sueño que la verdad es que me desgarró. Creo que en mi canal de YouTube seguramente la tengo expuesta ese sueño, pero hay un momento en que hay una señora que se me acerca al oído y me dice, rezar por todas las almas que van a volver en una guerra muy grande que va a haber en la tierra. Claro, yo me desperté sobresaltado.
¿Qué sucede, Antonio? Que hubo una cantidad de detalles tan grandes, por ejemplo, el sueño que yo acabo olvidando. Y esto es lo que yo quiero hacer, ¿vale? Sé que me estoy extendiendo un poco, pero lo que quiero hacer es plasmarlo, canalizarlo bien y poder compartirlo. Que una vez más digo, no es la intención, ni mi interés, ni mi preocupación siquiera que se venda más o menos. No lo es. Porque de hecho la mayoría de los libros yo los voy a regalar a todos mis amigos, de los que estás tú, que como tú sabes, tienes tu dedicatoria, Jonathan la tiene la suya. Hay muchas personas que están ahí porque he sentido la necesidad de agradecerles que en ciertos momentos muy necesarios para mí me han tendido una mano o me han escuchado o me han al final facilitado el poder atravesar un hoyo en el que yo me veía metido. Por tanto, como te digo, Antonio, es una liberación el poder pasar una página y un episodio de mi vida. Muy bien, pues si te ha supuesto una liberación, maravilloso. ¿Qué aporta este libro, Joaquín? Bueno, hay muchos libros, ¿no? Sobre el tema del tránsito, sobre el tema de experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué aporta? ¿Qué novedad aporta? Mira, sobre todo Antonio aporta el hecho de que estando en prisión, la espiritualidad está muy, muy presente, es muy potente, está muy, muy cerca de todos nosotros. ¿Qué sucede? Que por lo general muchas personas, más en un proceso de vida tan duro, pues no van a conectar, ¿vale? Entonces, si tú entras allí con una sensibilidad y puedes percibirlo, y yo me encontré totalmente sorprendido de cómo nos están arropando, cómo nos están enviando señales y la cantidad de señales que te llegan en forma de números que se repiten, horas, plumas, que siempre lo digo en la conferencia, que aparecen en sitios insospechados, y cómo esa conexión tan potente nos está arropando. Pero ¿qué te aporta? Aparte de un desarrollo personal muy grande, el hecho de decir, observa las señales que te doy una serie de muestras, porque con estas señales, en el momento peor que tengas en tu vida, que todos pasamos por unos desiertos muy fuertes, en el peor momento te van a iluminar. Simplemente observa. Cuando estés en la tormenta, busca la luz. Pregúntate, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué no entiendo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Entonces, dentro de ese libro yo doy herramientas, vivencias y experiencias que te van a ayudar a entender y te van a ayudar a avanzar. Evidentemente, cada uno de nosotros tenemos un propósito de vida y un proceso. Dentro de ese proceso, tú tendrás que ir jugando tus cartas, digámoslo así. Pero el libro es muy novedoso por esto. Mira, hablando ya hace algún tiempo con la amiga Ana Francisca, la organizadora del Foro ACE, yo le decía que estaba con esta conferencia, que estaba escribiendo un libro, y yo le decía que yo hablaba, que no había escuchado nunca hablar a nadie de la espiritualidad en la cárcel. Y ella automáticamente me dijo, sí, sí, Mario Conde, Ujú. porque yo Cierto tengo es, amistad con Mario Conde y él habla mucho de esto. sí. Digo, no, no lo dudo, no lo dudo, pero Mario Conde no es medio. Y yo te doy una imagen o te doy una visión y unas vivencias personales como medium, como sensitivo de lo que allí sucede. Yo siempre digo una cosa, mira, allí todo el mundo llora, pero hay un momento que no tienes por qué estar allí dentro, pero sí pasa muchas veces que las personas sienten como una necesidad de acercarse a Dios. Y hay momentos en que todos miramos al cielo de una manera instintiva, suspirando sin saber por qué. Pero es que miramos porque nuestra espiritualidad nos lleva allí, esa es nuestra realidad, nuestra esencia, el cielo, y miramos sin saber por qué. Pues esto es un proceso más de cómo allí se puede vivir la espiritualidad y cómo se puede entender. Y es lo novedoso que aporta el libro. El libro es un libro pequeño, no es muy amplio, pero ya os digo que sí tiene muchísimo contenido y se lo recomiendo a muchísimas personas que no lo harían. Yo esto que estoy diciendo ahora mismo no lo haría hace un tiempo atrás, pero sí que a raíz de que estos amigos, gente cercana que lo ha leído, que se está sorprendiendo y me están diciendo que es muy, muy impactante, pues me animo a invitar a las personas a que puedan leerlo y acceder a él. De hecho, está en un precio muy barato, incluso lo publiqué también como libro electrónico, es cuestión de pocos, 3, 4, 5 euros, no es ni mucho dinero.
Ya te digo que prácticamente lo tengo puesto para que cubra los gastos, no es más lo que he pedido. Y creo y espero que la experiencia ayuda a muchas personas. Está claro que nadie escarmenta por cabeza ajena y todos tenemos que caer en nuestros hoyos y pasar nuestros desiertos. Pero como digo antes, sí es una ayuda muy grande para interpretar esas señales que nos mandan. Yo lo digo siempre, desde el cielo nos envían más de 10.000 señales diarias para que sepamos que están ahí, para que nos ayuden a pasar esos procesos tan difíciles que tenemos. Todo esto, amigo Antonio, es lo innovador que para mí tiene el libro. Muy bien, pues maravilloso. Oye, me comentaste la otra vez que hablamos sobre esto, que te has encontrado, la inmensa mayoría de las personas que has encontrado en prisión son seres auténticamente maravillosos, ¿no? Que tienen, bueno, unas vivencias fortísimas, pero que el fondo de estas personas es increíblemente bueno, ¿no? Y mira, evidentemente nosotros estábamos en un módulo que se llama, es un módulo de preventivos donde la gente no está juzgada, entonces evidentemente va todo el delito que tenga, va todo el mundo al mismo sitio, entonces no es un ambiente tampoco que sea festivo allí, es un ambiente complicado, un ambiente tenso, donde hay mucho sufrimiento, pero sí tuve la suerte de conocer a personas con las que a día de hoy tengo y mantengo el contacto, porque encontré, yo lo digo siempre, encontré más lealtad allí dentro que fuera. Fuera he encontrado pues muchísimos intereses personales, muchísimo prejuicio, y en cambio allí nadie te prejuzga, porque todos estamos allí por alguna situación. Y es verdad que muchas veces se dice, es que todo el que está en prisión dice que no ha hecho nada. Bueno, pues yo puedo corroborar, y lo dicen los psicólogos, ¿vale? Cuando había a la hija de un compañero, la tuvo que atender una serie de psicólogos fuera y lo decían, hay muchísimos inocentes en la cárcel, históricamente, de siempre, ¿vale? ¿Qué te quiero decir? Que nos encontramos una serie de personas que a nivel de vibración conectamos muy bien y fue muy importante para pasar esos procesos. Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, no se lo deseo a nadie. Y está aquí mi amigo Jonathan, que llorábamos todos los días. No había día que no llorásemos. Pero no es menos cierto que pasábamos momentos en que podíamos reírnos, en que podíamos contarnos nuestras cosas, porque pasan muchas horas encerrado. Eso que dicen por ahí, por ejemplo, Antonio, que en la cárcel se está como si fuese, no sé, aquello es un colegio, no, perdona, mira, la cárcel es la cárcel, tú estás privado de libertad, no tienes contacto al cabo del día con nadie, a lo mejor tienes la suerte de poder hacer una llamada o dos, si se dan las circunstancias, pero tú estás incomunicado. Y vas a comer, te abren la puerta de una red, te abren la puerta automática, sales, constantemente recuentos, constantemente por la megafonía, sirenas, entonces es un ambiente muy desagradable. Pero Dios quiso que pudiésemos encontrarnos una serie de personas que nos ayudamos, que nos entendimos, que quisimos aprender unos de otros y que nos dimos la fuerza suficiente llorando en el hombro unos de otros para poder avanzar y nos íbamos dando ánimo, porque había días en que tú a lo mejor estabas muy mal y otro estaba pues un poquito mejor y te animaba. Había días en los que las personas lo pasan muy mal, fatal, y esos días dentro de la cárcel se dice que estás pagando. Cuando tienes un día malo, malo, dices, este es un día en que yo estoy pagando cárcel, en que yo lo estoy llevando mal. Pues había días así en que tú realmente pagabas, estabas pagando pena, estabas pagando prisión. Y nos reuníamos, hablábamos, no teníamos apenas dinero porque eran nuestras circunstancias. Y, y bueno, pues nos ayudamos, nos dimos muy buenos consejos, aprendí mucho. De todas las personas tengo anécdotas con las que compartir. De todas las personas tengo algún aprendizaje de ellos, de su familia afuera, de algún hijo, de cómo se afronta la vida, de cómo superar los baches, cómo en definitiva, avanzar y decir, estoy aquí más bajo, no puedo caer, estoy aquí, nada peor me puede pasar. Pues ya solo me queda, como suele decir, has tocado fondo, buscar la forma de sacar la cabeza hacia arriba, respirar y avanzar. Y todo esto tuve la suerte de encontrar a muchas personas buenas, Antonio. Eh, Joaquín, ¿se puede decir que
Bueno, yo he visto muchas personas que han estado eh, durante un tiempo viviendo a costa del Estado allí, con alojamiento incluido, y que después cuando salen, realmente su vida a muchas personas les cambia, es decir, a muchas personas les cambia su concepto de Dios, de la espiritualidad, de la religión, es bastante, mucho más arraigado que antes, ¿no? ¿Tú lo has notado también? Sí, sí, totalmente. Yo he notado cómo ese cambio de personas que no creen en nada pueden llegar a sentir la necesidad de una llamada espiritual. De hecho, te explico, mira, en las primeras semanas que estuve allí, estábamos en un módulo de ingreso y viene al caso contarte la historia de un señor que ya, bueno, ya superaba los 50 cuando entró allí y venía a pagar una pena de hacía muchos años atrás, cuando era más joven. Y a los años, pues la sentencia cayó, él ya estaba casado, tenía hijos y se había hecho pastor. Entonces, este señor afrontaba la espiritualidad o el proceso de privación de libertad totalmente diferente porque él sabía que con esta forma, esta nueva vida que él tenía, iba a poder ayudar a muchas personas. Y dijo, mira, por ejemplo, mi amigo Jonathan que está aquí, me gustaría que algún día hablases con él porque es muy interesante, Antonio, las vivencias de él. Él en un momento fue trasladado a otra prisión que tenían que hacer unos estudios a nivel, un protocolo que hay a nivel psicológico, ¿vale? Y conoció allí a un señor que era un jesuita, que estaba privado de libertad, que era un auténtico cerebro, de él te puede contar más en alguna ocasión. Y este señor, por ejemplo, le contaba a Jonathan que estando fuera, él entra en prisión porque en su iglesia él daba una serie de dinero para que las personas pagaran recibos de luz, de lo que fuese, y se da cuenta que hay un grupo que ese dinero no lo usa y se lo gasta en otras cosas y él empieza a reclamarles o a llamarle la atención por estos hechos y deciden esas personas ponerle una denuncia falsa y este señor es el que acaba en prisión. Claro, el que dice, bueno, si Dios ha querido esto para mí, yo lo voy a afrontar y a día de hoy, que podía haber salido ya, si no recuerdo mal, todavía no ha salido, no ha pedido ni un solo permiso y sigue creyendo fuertemente en que Dios la ha mandado y que Dios eh, decidirá cuándo tiene que acabar esta situación. Ya te digo que he visto personas muy necesitadas cuando venía a lo mejor el cura de la Iglesia Católica o venía un pastor de los evangelistas o venían personas que se les permitía entrar a dar pues un poco de consuelo o un poco de orientación espiritual. Yo veía cómo eh, las personas más insospechadas por su aspecto, por su vida anterior, no perdían la ocasión de acudir a esas charlas que le daban a nivel espiritual todas estas personas. Pero es más, yo como medium he vivido eh, situaciones en las que al dar mensaje a otras personas, a nosotros se nos abrían puertas, porque ¿qué hacíamos? Jonathan y yo no teníamos dinero, ¿qué hacíamos? Pues intentábamos, pues que yo a lo mejor si sacaba alguna consulta les pedíamos, bueno, pues en el economato, que es una pequeña estancia que hay allí donde puedes comprar algo de comida, cuando cobres, pues cómpranos algo o lo que sea que nos vaya ayudando. Y la espiritualidad en ese sentido me ayuda a mí a poder abrir esas puertas, a poder incorporarme o quizás tener un poco más de tranquilidad con una serie de clanes que para mí eran un poco más inestables o el de los que yo desconfiaba un poco de su forma de reacciones que podían tener. Pero incluso todos ellos eran así. Mira, yo cuento en un libro que había un chico que siempre decía que él estaba huérfano, que no tenía nadie. Y automáticamente se me presentaban la madre y la abuela y me pedían por favor que le dijera que él no estaba solo, que él no estaba huérfano, que no lo había estado nunca y que ahora menos, que aunque no estuviesen ellas, ellas seguían con él. Claro, esta situación se me fue presentando durante muchos días y yo no quería hablar, yo estaba enfadado con el mundo espiritual y yo no quería dar mensajes. Pero hay momentos en que si otros medios o sensitivos que estén aquí o nos oigan o nos vean en algún momento lo entenderán, hay momentos en que tú no quieres dar un mensaje, pero se te presentan de una manera, sientes una energía muy fuerte en el estómago, que es que te obliga, no es que te obliguen, a ver si me entiendes, pero es que esa energía a ti es una energía tan imparable que te lleva a tener que dar el mensaje.
No es una obligación porque ellos nunca te obligan, pero te llevan. Bueno, pues pasados los días en que este chico decía siempre lo mismo, me animo y lo cojo aparte y le digo, mira, tú tienes en el cielo una mujer que es rubia, ojos claros, pelo muy corto, muy delgada. Digo, son dos. Dice, sí, sí, mi madre y mi abuela. Digo, vale, pues mira, te tengo que decir algo. Y el chaval me pregunta, ¿tú tienes gracia? Le digo, sí. Dice, es que mi madre también la tenía. Digo, pues mira, me piden por favor que te diga que no estás solo, nunca has estado solo, que no estás huérfano y que ellas siguen contigo desde el cielo acompañándote, que por favor no digas esto más. Ese muchacho en aquel momento me dio un abrazo muy fuerte, con muchísimo cariño y, y, para mí supuso mucho, pero porque, sobre todo, Antonio, este chico era muy impulsivo y llegamos a saber que en cierta ocasión lo castigaron amarrándolo a la cama durante muchos días, haciéndose sus necesidades encima, ¿vale? Son cosas que puedo contar, que sabemos todos los que pasamos por allí que sucedieron, pero que no podemos demostrar, tristemente, ese maltrato al que te someten, físico, verbal, psicológico. Por eso te digo que no es un camino de rosas, eso de que hay que yo un hotel y tal, mentira. Eso, una vez que tú lo vives desde dentro, sabes positivamente lo que hay. Pero este chico tuvo un cambio, yo lo vi también que empezó a buscar también un rosario con una cruz, empezó, pues bueno, a tener una esperanza y dentro de este proceso fue una de las muchas personas a las que se les ayudó en este sentido y efectivamente tuvieron una reconexión con lo espiritual, con Dios o con la religión que ellos entiendan que es más afín a su forma de vida. Hay una pregunta que me hacen a través de Facebook, el, que dice lo siguiente. Creo que la mejor pregunta es, ¿por qué te sucedió esto? ¿O para qué te sucedió esto? Mira, ¿por qué o para qué? No, ¿para qué? Durante ¿Para mucho qué? tiempo. ¿Por qué no? ¿Para qué? Mira, Porque como medium yo sé para qué vino esto. A mí me dicen constantemente que esto fue para ayudar allí dentro a muchísimas personas en un proceso de vida que yo lo había elegido antes de nacer, pasar por esto. También se dio pura karma de vidas pasadas en mi caso, pero sobre todo fue para eso, para ayudar a muchísimas personas que, como Jonathan, que estoy aquí con nosotros, no hemos perdido el contacto. Y hay gente a la que se le ha devuelto la fe y la esperanza en que hay algo más, una trascendencia, que la vida como tal que conocemos no es simplemente esto y que nos están esperando desde el cielo y que esto no acaba aquí, Antonio. Que todo lo que vivimos, incluso privado de libertad, siempre decimos, podrán encarcelar nuestro cuerpo, pero jamás van a poder encarcelar ni nuestro espíritu o nuestra alma, como cada uno quiere llamarlo, porque siempre vamos a trascender. Todo lo que vivamos ahí, lo que se vivió fue un tiempo encerrado, pero espiritualmente éramos libres y nos hicimos mucho más fuertes y sobre todo muy conscientes de cómo ellos jamás, jamás en los momentos más duros no nos dejan. De hecho, creo que hay momentos mucho más duros como pueden ser una guerra en que tú te ves como soldado en un momento, una presencia, hay muchos testimonios de eso, y vienen a decirte, estamos aquí, es muy importante la labor. Y yo sigo creyendo que esto, yo no digo que no le haya pasado a algún medium más porque es muchísimo, pero esto, desde luego, creo que sabían a la persona que tenían que llevar a pasar este proceso porque yo lo estoy divulgando, lo estoy contando y es una parte más de esta revelación que no sé si era la quinta para el mundo de lo que venía a ser la espiritualidad. De manera que todos sepamos que realmente hay un mundo espiritual. Yo siempre lo explico y lo cuento, aquí en tu canal lo he hablado más de una vez, cómo se revela la espiritualidad. Si, por ejemplo, hay una serie de personas que me conocen a mí personalmente y saben cómo soy, que soy serio, que no me gustan los espectáculos a nivel espiritual, que no me gustan las personas que entran en su gestión y empiezan a decir que son medium dando mensajes. Eso yo lo rechazo totalmente. Quien está cerca de mí y tiene la posibilidad de vivir cómo yo le di mensajes, cómo yo le cuento momentos de su vida que yo no puedo conocer, cómo yo le hablo siempre de anécdotas alegres para que recuerden momentos felices con sus seres queridos, esas personas van a tener una confianza en mí. Y, al, y, con,
y al estar al lado mío se enciende al menos o se siembra la semilla de la duda de que existe un mundo espiritual. Conforme vamos sembrando, nos vamos rodeando y va floreciendo esa semilla espiritual en el proceso de vida de cada uno, de manera que vamos iluminando y esta iluminación, yo lo que vengo a decir es la vibración, elevarla en la tierra, que hace muchísima falta. Entonces, ¿para qué? A día de hoy, superado el dolor en gran parte, digo que fue para ayudar a muchas personas y poder devolverles la fe y la esperanza en algo mejor y después divulgarlo. Muy bien. Pues maravilloso, es un paraguas maravilloso. Es un paraguas maravilloso. Bueno, la mediunidad. Eh, ¿Qué proyectos tienes? Porque tú siempre eres un culo inquieto, en la mejor, que es la mejor de las definiciones. ¿Qué Mira, tienes antes de previsto? contestarte, cuando me has dicho la mediunidad, creía que me ibas a preguntar una pregunta típica que, sobre la mediunidad, que cómo es, cómo la llevo. Pero bueno, voy a aprovechar y te voy a contestar porque siempre lo digo. La mediunidad es una bonita misión, pero se la regalo al que la quiera. ¿Por qué? Porque tú eres consciente, claro, tú eres consciente realmente de que existe una trascendencia y que nuestros actos aquí tienen una repercusión luego en el cielo. A nivel personal, pues mira, Antonio, sigo con las conferencias, estoy abierto a que me inviten a donde quieran a seguir con mi conferencia. Sigo consultando, he vuelto a retomar las consultas y sobre todo, pues mira, quiero volver con los cursos, los talleres, los círculos de mensajes y seguramente tengo un proyecto que quiero darle forma. Estoy esperando que me entre un dinero para poder invertirlo, porque todo esto es dinero, y me gustaría hacer un proyecto de un congreso con gente muy bonita que he conocido, que me tienden la mano, como puede ser la doctora Lola Aparicio, que la conocéis vosotros, y en base a ella, imaginados que todos los demás, con las personas que quiero contar, van a tener una notoriedad a nivel del desarrollo personal y la espiritualidad para conseguir un congreso que sea bonito o unas jornadas, igual un congreso ahora mismo se me viene grande, pero unas jornadas a nivel de desarrollo personal espiritual donde quiero que haya pues algún taller asociado, que el que quiera consultarte con algún invitado pueda hacerlo. Y esa es mi ilusión, porque ya te digo, eh, tuve, tuve la ilusión de montar algo así siempre y se me ha invitado a hacerlo en un par de ciudades que me parece muy interesante y quizás le dé forma, pero eso es lo que tengo a corto plazo. No quiero dar mucho más datos porque tengo mucha ilusión, Antonio, en que se materialice de una vez por todas, porque para mí es una ilusión muy bonita. Eh, Como a lo mejor hay personas que pueden tener ilusión, pues no sé qué decirte, subir una montaña, ¿vale? Pues para mí, o cruzar el estrecho nadando, para mí es una ilusión poder organizar algo con gente bonita y gente con credibilidad a nivel de desarrollo personal, de ciencia y de espiritualidad. Esa es mi idea. Y como siempre, sigo soñando con que mi amigo Antonio Salazar, hombre de radio, sea el presentador de todo este evento conmigo, porque es una ilusión que te tengo te invité, te lancé el guante que tú aceptaste y para mí es muy importante tenerte conmigo porque, mira, Antonio, quizás tú no le des la importancia, como yo a lo mejor no sé la de otras personas, pero tú has sido para mí una persona muy importante y necesaria en momentos muy puntuales, aunque tú no seas consciente de ello. Para mí, tenerte al lado es como una energía muy positiva, no es como una energía, es una energía muy positiva que a mí me ayuda muchísimo, me reconforta. Tus conversaciones, tu forma de pensar. Joaquín, perdona, si va a hablar así, vamos a ampliar el programa hasta las 12 de la noche. No, no, ya está, ya ha acabado. Quería No, simplemente no, es una enredarte broma, es una para que broma. no, Que siga que- hablando así, que me da quería, gusto. quería enredarte para que no me puedas decir que no el día que llegue ese congreso y que tenerte de presentador allí. Eh, Esa es la cuenta, idea, Antonio. cuenta conmigo, cuenta conmigo. Perfecto. Será un placer, será un placer enorme. Será un placer enorme. Bueno, la mediunidad. Mm, ¿Qué concepto crees tú que se tiene en líneas generales de la mediunidad, ¿no? Porque mm, es algo increíble porque cuando yo me pongo a hablar de estos temas,
o intento hablar con algunas personas de estos temas o algunas cosas que pasan, todo el mundo me dice lo mismo, que tengo, esto me da mal yuyo, esto me da mal rollo, esto no me gusta, ¿no? Cambia de conversación, eso no da, eso es un tema. ¿Qué crees tú que podríamos hacer ahí para tratar de evitar un poco esta mala situación? O un poco para que las personas s- intentar quitarles un poco esa impresión de que la mediunidad es algo chungo, ¿no? Y que, bueno, y que realmente se puede hablar, ¿no? Algunos amigos cuando yo he hablado de esto, bueno, es que hay experiencias cercanas a la muerte. Dice, eso no es verdad, dice, porque nadie ha vuelto. Bueno, sí han vuelto. Yo volví, es decir, que yo volví, es decir, que además, eh, he de decirte que yo he estado 6 veces ya en el Tajo, o sea, que te quiero decir que ya tengo una experiencia en ese campo, ¿no? Pero sin embargo, las personas muchas personas le da mal rollo esto. ¿Qué crees tú Sí, que yo es? lo comprendo. Digo, mira, primero decirte que muchas veces cuando a alguien le hablas o le preguntas qué es un medium, no saben lo que es. Eh, por, por, por situaciones de la vida, se ha hecho mucho daño en las películas, se relaciona mucho la espiritualidad con una tabla de Ouija, y realmente eso no es. La mediunidad es un don, es un regalo del cielo. Como te digo, efectivamente, hay muchas personas que han vuelto. Ayer, no sé qué día fue, hace poco, un caso de una persona que dijo, oye, yo he estado 20 minutos literalmente muerto. 20 minutos, o sea, ya le habían tapado, lo habían dejado por un error, le habían dejado conectado la máquina esta que te mide el pulso. Y cuando se dan cuenta, 20 minutos después, cuando estaba ya preparado, le habían quitado, estaba el hombre abierto, corazón abierto, que no lo había resistido, y empiezan a darse cuenta que pulso corriendo vuelven, empiezan a hacer pues todo lo que conlleva, que yo lo desconozco, y ese hombre volvió a la vida, y ese hombre pues contó cómo había visto a su familia, cómo estaban rezando, cómo estaban pidiendo, las conversaciones con los médicos. En una habitación que un médico tenía una serie de POSIT apuntado a un cirujano de todas las llamadas de urgencia que recibía para que él automáticamente las devolviese. Entonces, a día de hoy, el que piensa así es porque realmente le empuja el miedo o la ignorancia. Simplemente así. Mira, yo tengo una anécdota muy bonita en ese sentido que si me da tiempo me gustaría contarla porque viene al caso de cuando las personas son incrédulas. Yo conocí en Málaga una medium muy potente que ella trabajaba limpiando, que es muy digno, y yo le decía, no entiendo por qué tú con el don tan potente que tienes no te dedicas a él. Y decía que no, que es que ella no quería dedicarse a la mediunidad. Ella no quería, ella era feliz limpiando, ella le tenía un cierto respeto, un poco de temor, pero me contó la siguiente anécdota. Ella tenía un jefe que, bueno, con el que ella hablaba mucho de la espiritualidad, que él no creía en nada, que eso era tontería, que eso no era ningún lado, que el mundo te morías y se acababa. Entonces ella, dentro de su don, tenía una particularidad, y es que cuando alguien cercano fallecía o estaba a punto de fallecer o había tenido un accidente, pues espiritualmente se le presentaba y le daba información de que estaba en tal sitio tirado, que estaba en tal sitio moribundo, y bueno, y ella de esa forma colaboraba, daba pues con esos datos, los buscaban, mandaban ambulancia, lo que fuese, lo que hiciese falta, y podían atender a las personas. Bien, pues pasados los años, ya de que hacía tiempo que no trabajaba con este señor en su casa, cuenta que una noche se le presenta espiritualmente y ella automáticamente piensa que el señor ha tenido un accidente y que le está pidiendo ayuda para que vayan a recogerlo o a buscarlo. Y ella le decía, pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que te ha pasado? Dime dónde estás. Venga, quería llamar a alguien, dame algún dato, que puede llamar a una ambulancia, quien sea. Él le decía, no, 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 tranquila, tranquila. Si yo he muerto, dice, pero ¿cómo que has muerto? ¿Cuándo has muerto? Dice, he muerto ya hace varios meses. Lo que pasa es que he venido a verte porque me he dado cuenta que había un mundo espiritual. Dice, y fíjate las ironías que tiene la vida. Yo creía, no creía en nada y ahora desde aquí, hablando contigo. Bien, esta es una experiencia que para mí es de las más significativas de cómo las personas que no creen en nada pueden llegar, bueno, y llegaremos todos, porque todos vamos a volver al cielo, a comprender que incluso en este plano, cuando tenían que haber creído, haber ayudado un poco, no lo han hecho. Y es respetable, ¿eh? Que yo
esto no lo juzgo, pero sí es una, una vivencia inequívoca, Antonio, de que las personas pues pasan en su proceso de vida y no creen. Yo muchas veces lo entiendo, que hay que ver para creer, lo puedo comprender, pero te digo todavía algo más fuerte, que es algo que yo repito mucho. Si muchas personas fuesen conscientes de que existe realmente el mundo espiritual, yo sé que se quitaban la vida. Porque dice, no quiero estar aquí sufriendo, si arriba voy a estar en la gloria. Pero evidentemente tenemos que pasar nuestro proceso, nuestro aprendizaje en esta vida y tenemos que experimentarlo como es lógico, normal. Pero sí que es cierto que hay muchísimas personas que pasan por la vida sin pena ni gloria en ese sentido, y yo hay veces, te lo prometo de verdad, que las envidio, porque yo digo, es que cada paso que doy, cada acto que llevo, pues yo tengo un carácter fuerte, cada acto que llevo, cada cosa que hago, digo, yo soy consciente de que luego tiene una repercusión y muchas veces pues tengo que aguantarme, tengo que aceptar ciertas situaciones que se dan en la vida, ciertos momentos en personas que tú confías y ves que proceden de una manera X, o incluso con personas que tú sabes que son espirituales y proceden de forma X y contigo reaccionan de una manera que a lo mejor tú no esperas y tienes incluso que comprender eso. Cuando lo más fácil es decir muchas veces, como ves a las personas, decir, que yo, que te vayas por ahí a freír espárragos, ¿sabes qué pasó de ti? Y se quedan tan panchos. Pues todo esto es lo que tiene Antonio. Todo esto es lo que tiene la mediunidad y lo complicado que es. Y claro, como te decía antes, realmente con el paso del tiempo y esta nueva revelación al mundo que es el espiritismo, pues creo que poco a poco iremos haciendo que todas esas semillas que estamos sembrando vayan floreciendo e iluminando el mundo, que es de lo que se trata. Es más, mira, yo recuerdo en cierta ocasión organizando un curso de ir a un centro de yoga a pedir permiso para poner un cartel de una conferencia y un taller de espiritualidad que se daba. Y, y yo no entiendo cómo una persona que practica yoga, que está constantemente en meditación, que está constantemente elevando su vibración, me puede llegar a decir a mí que no sabe lo que es la mediunidad, o que es la espiritualidad, o que en su centro no se hace eso, que eso los espíritus en su centro no se hace. Pues es la realidad y tenemos que batallar con esto. Oye, que por suerte, en esta fecha, en este tiempo, ahora con las redes sociales, conocemos Medium y nos encontramos por todos sitios, en todo momento. Y facilita mucho la labor. Es que, por ejemplo, que tú hables con la naturalidad que estamos hablando, que yo puedo hablar a día de hoy del mundo espiritual y de lo que yo veo y lo que yo hago, no te estoy hablando mucho más tiempo atrás, Antonio, ponte antes de Internet en los años 90, que estamos hablando de cuándo, 30 años, 35 años, que tampoco es una barbaridad. Hablar de estos temas era impensable, eras tratado de loco y bueno, eras un raro. Si es cierto que luego vienen personas con inquietud, que no quieren marcarse con el resto de grupos de amigos y vienen y te dicen, oye, si tú haces esto, tú me puedes ayudar con esto, oye, yo quisiera esto, pero todo eso, por suerte, ha ido cambiando para mejor, Antonio. Muy bien, pues maravilloso, maravilloso definición. Oye, ibas a comentar alguna cosa, pero cuando te he preguntado esto has cambiado. ¿Qué ibas a decir? ¿Te acuerdas? No, Pues no, no te no, te iba a acuerdas. comentar, sí, sí, te iba a comentar el detalle que te dije de lo de la mediunidad, ¿no? De esta bonita misión que yo regalo a quien la quiera, y luego te he explicado un par de anécdotas que son muy significativas para esto que tú me preguntabas, ¿no? El proceso que estamos pasando de personas que les da miedo o que no quieren la espiritualidad, y muchas veces el negarlo es un poco, es un poco, es que quiero usar una palabra que no sea muy despectiva, pero que es innecesario porque realmente le tenemos miedo a lo desconocido. Una vez que tú afrontas ese miedo y te das cuenta que no tiene ningún problema ni ninguna cosa que te vaya a hacer daño, tú ya lo superas, ¿no? Creo que se me entenderá el ejemplo. Somos pequeños y nos da miedo montar en bicicleta porque nos vamos a caer, pero una vez que aprendemos te das cuenta que la bicicleta no te va a hacer nada. Tú te manejas, circulas y demás. Pues con el mundo espiritual es igual. Hay muchas personas que tienen miedo que pueda haber un poltergeist. Hay que tener en cuenta que cuando se da una situación así, son personas que lo tienen también en su vida previsto, pero luego, cuando llega un medio, una persona que tenga cierta formación a nivel de mediunidad, a nivel de conocimientos, llega a ese sitio y muchas veces simplemente es
hablar con ese espíritu y decirle qué pasa. Y a lo mejor simplemente resulta que se está queriendo hacer de notar y decir que estoy aquí, es que nadie me ve, es que nadie me oye, es que están en mi casa. Y es que a lo mejor no sabe que está muerto. Pues estos son todos esos detalles que le llevan a muchas personas, como te he dicho antes, a pasar miedo, pero por las películas, las tablas de Ouija y el desconocimiento. Bueno, pues ya, querido Joaquín, te deseo que pases un excelente fin de semana, que espero que ya se solucione todo lo de Sevilla, que vaya, ayer llovió tela ahí, ¿eh? Llovió tela, ¿no? Sí, cayó mucha agua, ya te digo, se desbordaron los, los afluentes del Guadalquivir, ríos subterráneos que hay muchísimo en Sevilla, bueno, salieron las tapaderas volando. Mira, Antonio, cuando estuvimos hablando, que me invitaste al programa, me comentaste de algún tipo de ritual o algo para esta fecha y quería compartir con las personas que están aquí, los que nos están oyendo, si nos da tiempo, un pequeño ritual para apertura de caminos muy ideal para las energías que se van a mover ahora con los difuntos, porque vuelvo a insistir, los difuntos, en la mayoría de los casos, todos son familiares nuestros, no hay por qué tenerles miedo. Y al contrario, nos van a ayudar y hay una serie de energías positivas, incluso en el cementerio, que vas a pedirle trabajo y ayuda, sabiendo hacerlo, y lo vas a conseguir. Entonces, si me permites, ¿Te permito? quiero compartir algo. ¿Sí? Sí, ¿Puedo? claro que sí, mira. Bueno, pues mirad, os voy a indicar un ritual muy sencillo para solicitar cualquier cosa al mundo espiritual. Bien, entonces, vamos a coger una vela blanca. Esa vela la vamos a vestir una vela, para el que no lo sepa, es impregnarla. La vamos a impregnar con nuestras manos de miel y de canela. La impregnamos con la miel y la canela y la vamos a poner sobre una manzana. ¿Sobre ¿Ok? aquí? La encendemos sobre una ¿Sobre una aquí? manzana, la vamos a encender manzana, una fruta, Manzana. manzana. Ajá. Bien. Esa manzana le vamos a echar un poquito de cera y vamos a pegar la vela arriba. Bien, vamos a hacer una serie de peticiones, las vamos a escribir a mano y vamos a apoyar la manzana con la vela encima de las peticiones. Cuando esa vela se haya consumido, vamos a hacer algo que es muy normal para cualquier persona como yo que trabaja, que conocen estos rituales, que a algunos les va a dar miedo, pero por favor no tengáis miedo, porque vais a ver lo potente que es el mundo espiritual y cómo nos van a ayudar. Cuando tengamos esto ya que se haya consumido, pues al día siguiente o cuando nos venga bien, nos vamos a ir al cementerio que tengamos cerca de casa. Vamos a buscar, a ser posible, una palmera. Si no encontramos una palmera, porque no tenga, vamos a buscar un árbol que nosotros sintamos su potencia, un árbol fuerte, que tú digas, este árbol me llama la atención. Vamos a dejar esa manzana con las peticiones al pie del árbol, ¿ok? Y nos vamos a marchar con total tranquilidad. Darle un plazo de 21 días y seguramente antes vais a ver cómo esas peticiones, con la ayuda de los seres queridos que tenemos en los cementerios, se hacen realidad, porque ellos también quieren ayudar. Os digo una cosa, yo que he tenido que trabajar mucho este mundo de los rituales, hay muchísimos difuntos que por circunstancias se quedan en el cementerio. Quiero hacer un inciso. En el cementerio es donde menos espíritus vais a encontrar, pero a la vez sí hay muchos que se quedan allí porque se sienten abandonados, olvidados por circunstancias diferentes, pero que tienen buena energía y buena vibración y que no pasan a la luz. En muchas ocasiones yo me los he encontrado y se me han ofrecido ayudarme con lo que yo iba allí a entregar, a pedir y a solicitar. Y este es uno de los trabajos más bonitos que hay y que le pido por favor a todas las personas que se animen a hacerlo que entren sin ningún tipo de miedo al cementerio. Vais a ver y os rogaría por favor a todas las personas que se os conceda esto, que contactéis con Antonio y se lo hagáis llegar la experiencia. Porque Antonio me lo va a hacer llegar a mí y va a ser muy bonito, muy ilusionante poder comprobar que funciona. Pues Joaquín, me encantaría que lo grabaras, que hicieras un post y lo colgamos en Facebook, lo colgamos en redes sociales, porque esto puede hacer mucho bien a muchas personas.
Sí, sí, una vez que tú me pases la grabación, yo te hago un corto, te lo paso y ¿Mm? lo compartimos los dos, por supuesto que sí. Ok, querido amigo, gracias por tu generosidad. Muchas gracias. A vosotros siempre y bueno, como te he dicho, espero que pronto volvamos a vernos y que todo sea bonito para todo el mundo Chao, y el nene. progreso. Un abrazo muy grande. Chao. Adiós. Hasta pronto, chao. Gracias. Dios.